Bienvenidos a Construyendo País, el podcast de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, donde conoceremos las ideas y perspectivas de expertos en cuanto a temas vigentes de la política y gobernanza nacional e internacional. Construyamos juntos el futuro que deseamos para Colombia. Bienvenidos al cuarto episodio de Construyendo País, el podcast de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. En este capítulo contamos con la presencia de un invitado con una trayectoria académica y profesional muy interesante, Gonzalo Hernández Jiménez. Gonzalo es profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana, ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público del ministro José Antonio Campo, miembro de las juntas directivas de Ecopetrol y de la Financiera de Desarrollo Nacional. Es PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, economista de la Universidad Javeriana y bachiller del Externado Nacional Camilo Torres. Su principal área de interés es macroeconomía con énfasis en países en desarrollo. Algunas de sus contribuciones se encuentran publicadas en el Cambridge Journal of Economics, CEPAL Review Journal of Asian Economics y el International Review of Applied Economics. Ha escrito columnas en los periódicos El Espectador, El Tiempo y Portafolio. Exdirector de investigación, exdirector del Departamento de Economía y exdirector de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana. Fue miembro de la Junta Directiva de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, del Consejo Directivo de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, de la Junta Directiva del Grupo Bicentenario y del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz. Bueno, Gonzalo, pues bienvenido a nuestro podcast Construyendo País. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias pues por concedernos esta entrevista. Mariana, gracias a ti y al padre Luis Fernando Álvarez por la invitación. Bueno, entonces ya pues arrancando con nuestras preguntas. En primer lugar, quisiera que hablemos de la reforma tributaria, que pues es un tema que por supuesto le preocupa y le interesa a muchos colombianos. Tengo varias preguntas para usted al respecto. Lo primero sería, ¿en qué dista la reforma tributaria propuesta por el actual gobierno a la que en su momento presentó el presidente Iván Duque? Lo primero, Mariana, es que la reforma tributaria responde a varios objetivos de política macroeconómica que enfrenta este gobierno. El primero de ellos es el de tener más espacio fiscal para poder atender las demandas sociales. Eso, en términos más sencillos, significa poder incrementar el gasto público, pero a la vez haciendo ajuste fiscal. Y es importante hacer ese ajuste fiscal porque el gobierno actual heredó del gobierno pasado, obviamente también por las condiciones de pandemia, un déficit fiscal bastante alto, al que se suma el déficit del Fondo de Estabilización de Precios y los combustibles, y una deuda pública bastante alta. Entonces, ¿cómo hace uno para poder incrementar el gasto público haciendo ajuste fiscal? La forma de abrir ese espacio fiscal es con una reforma tributaria que, por supuesto, busca incrementar el recaudo. Nuestros estimativos hablan de cerca de 1.5 puntos del Producto Interno Bruto. Pero es importante, para hacer la comparación que tú anotas frente a otros gobiernos, es importante mencionar que no se trata de una reforma tributaria que solo apunte a mayor recaudo, sino que se encuentra focalizada en que las contribuciones sean más altas por parte de aquellos colombianos que tenemos más altos ingresos y riqueza. Y por eso fuimos muy claros con el ministro Campo desde el principio en que solo se incrementaría el impuesto de renta para aquellas personas que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos. Y en términos sectoriales, el incremento de los impuestos está fundamentalmente enfocado al sector minero energético, es decir, buena parte de la contribución de la reforma tributaria viene del sector petrolero y del sector de carbón. Esto es muy diferente a otras reformas tributarias que buscaron, por ejemplo, incrementar el impuesto de renta para un mayor grupo de personas, esto significa incluyendo a personas que tienen ingresos menores a 10 millones de pesos mensuales, y también incrementando el impuesto de valor agregado del IVA, que sabemos que es un impuesto regresivo. Eso quiere decir que lo pagan las personas independientemente de su ingreso. Una persona de muy bajos ingresos que compra un bien determinado o una persona de altos ingresos que compra ese mismo bien paga el mismo impuesto. Entonces no queríamos, a diferencia de otros gobiernos, enfocarnos en ese incremento del IVA.
Entonces esas son, para poder seguir conversando, esos yo creo que son unos rasgos principales de la reforma tributaria del gobierno Petro, que se ha dicho de paso, pues es hasta ahora la única reforma estructural que ha sido aprobada por el Congreso. Sí, de todas maneras yo pienso que las reformas tributarias pues apuntan a lo mismo, ¿no? A lo que usted decía de poder superar como ese déficit. No sé cómo vea usted el tema ideológico, porque pues digamos que en el gobierno de Duque se trató de hacer lo mismo, de hacer una reforma tributaria que fue propuesta durante la pandemia, y por supuesto las personas que se opusieron a esa reforma tal vez estaban más en línea con con los planteamientos y con la ideología del actual presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿no cree usted que hay como más aceptación o tal vez menos resistencia de esta reforma tributaria también por un componente ideológico pues de personas que tal vez estén más a favor como de esa ideología del actual presidente? Aunque el principal objetivo de una reforma tributaria es incrementar el recaudo, aquí vale bien el dicho de sí, pero no así. Y es que precisamente la reforma tributaria que impulsamos con el ministro Ocampo era una reforma tributaria que ponía a pagar más a aquellos que podían pagar más. Yo creo que a diferencia de, por ejemplo, la reforma que se buscó en el año 2021, que a través de algunos aspectos técnicos en las categorías de excluidos y exentos del impuesto de IVA, pues iba a terminar incrementando el impuesto indirecto de IVA, el impuesto regresivo de IVA, y obviamente eso fue percibido por un buen grupo de la población como algo que iba a afectar también a las bases populares. Yo francamente creo que una reforma tributaria que podría estar bien intencionada, pero que carecía de una lectura política correcta del país y de las dificultades que vivía un amplio grupo poblacional, esto con evidencia estadística, no solo en indicadores de pobreza, sino también de, por ejemplo, el número de platos de comida que podían tener al día, digamos que disminuyó sustancialmente durante la pandemia. Entonces, esa es una diferencia muy marcada frente a la reforma tributaria que implementamos nosotros. Ahora, pues quisiera que nos cuente un poco de su experiencia, en sus palabras, trabajando en el primer gobierno de izquierda en Colombia. Sí, nuestra llegada con el ministro Campo al gobierno del presidente Petro se hizo en el marco de un gran acuerdo nacional en el que participaron diferentes partidos, pero en el caso nuestro con unas contribuciones no de un partido, sino contribuciones basadas en conocimiento económico para poder apoyar las reformas estructurales del presidente, que bien diseñadas consideramos que son necesarias para poder ofrecer un cambio efectivo en este país, para poder luchar contra la desigualdad, contra la pobreza. Siempre es estimulante poder ser parte del primer gobierno de izquierda, y eso por supuesto viene con algunos desafíos, entre ellos el de la estabilidad y consolidación de esa coalición de gobierno, que por supuesto ha pasado por varios obstáculos, incluso podríamos decir por leves fracturas, una de ellas llevando a nuestra salida del gobierno, pero obviamente con un ánimo de desearle lo mejor al gobierno y que ojalá se pueda reconstruir ese acuerdo nacional, porque reformas tan importantes como la reforma a la salud o la reforma pensional tienen que contar con un apoyo legítimo de muchas fuerzas políticas, tanto del Congreso como del país en general. Esa es nuestra perspectiva acerca de por qué ingresamos al gobierno y por qué, más allá del rótulo de un gobierno de izquierda o no, siempre con el ministro Ocampo hablamos de un proyecto progresista en Colombia, ¿no? Y vemos importante que se apoyen esos elementos progresistas del gobierno actual. Y este es un tema que yo he tocado antes y no quiero ser reiterativa en los podcasts, pero pues hablando ya del tema, pues como esas fracturas, ¿no?, que se generan en este gobierno, ese cierre de otras ideas, de otras opiniones, de otras ideologías diferentes, que en un principio fue, yo creo que lo que atrajo a las personas, y también logró que el presidente Petro tuviera tal vez como un poco más de popularidad y más aceptación.
O sea, la ventaja que él tenía era formar esa coalición, ese pacto y poder generar como espacios de diálogo para establecer puentes entre diferentes ideologías, pero pues el gobierno se cierra, ¿no? Y se cierra como a estas nuevas perspectivas, a estas nuevas ideologías y tal vez esté gobernando más en este momento con tal vez el gabinete que quería inicialmente. En ese sentido, ¿cómo ve usted el tema de la paz total? Es un tema que yo he tocado mucho en los anteriores podcasts y yo siento que al cerrarse uno a ideologías diferentes, a las personas que piensan distinto a uno, es un poco complicado lograr una reconciliación real del país, porque claramente estamos buscando, lógicamente, el tema de pues, poder reconciliarnos en temas de conflicto armado, de violencia directa, pero también hay una violencia política, hay una violencia tal vez no tan evidente o no tan directa como bien lo decía, sino ya un poco más como violencia política de excluir a las otras personas y yo gobierno con el que yo quiera. Entonces, no sé cómo ve usted eso. Precisamente uno de los problemas de la polarización es la incapacidad de entender con reposo, de manera razonable, las posiciones de los interlocutores. Precisamente con la metáfora de los puentes, pues hay que pensar que estos puentes de diálogo se dan con dos orillas. Por supuesto hay una responsabilidad del gobierno en la construcción de esos puentes, pero también hay una responsabilidad de las diferentes fuerzas políticas de entender el cambio que está ofreciendo el gobierno. Yo creo que el problema de polarización no es un problema que se le deba adjudicar únicamente al gobierno, sino que hay una responsabilidad política de otros sectores también en entender qué tipo de cambio se está ofreciendo. Obviamente el gobierno enfrenta tensiones políticas de muchas dimensiones, de sus propias bases políticas, que podemos referirnos al pacto histórico, también de la construcción de la coalición con otros partidos, en el principio, por ejemplo, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, y también reaccionando a fuerzas que son un poco reacias a aceptar algunos aspectos de transformación que son ofrecidos precisamente como lo decías tú, por el primer gobierno de izquierda. Y aquí quizás adelantándome un poco en la entrevista, creo que es muy importante el rol que puede tener la universidad, la academia, en brindar unos espacios de diálogo sereno, poder encontrarnos en el debate de las ideas y no en la cancelación personal después de rotular a las personas en un partido o en una posición política. Lo digo con mucho optimismo después de mi paso en el gobierno, a pesar de las diferentes dificultades, también veo un interés colectivo de muchos sectores de seguir construyendo país y de seguir avanzando. Entonces hay que ser muy hábiles en encontrar esos puntos de convergencia para poder construir las reformas que el gobierno está proponiendo y que tengan una viabilidad tanto política como económica. Pasando un poco a lo que se viene, ¿qué futuro le espera a la economía de este país durante este gobierno? ¿Usted tiene una mirada crítica o más bien positiva de acuerdo con su paso por el ministerio de este gobierno? Por ahora las cosas van muy bien. En términos de la ruta macroeconómica que trazamos en la primera parte del gobierno, el ministro Bonilla le ha dado total continuidad. Para darte algunos indicadores, tenemos un déficit en cuenta corriente que muestra también las diferencias entre nuestras exportaciones e importaciones, un déficit en cuenta corriente que se está cerrando. En el año 2022 el déficit en cuenta corriente llegó a 6.2% del Producto Interno Bruto, se espera que a finales del 2023 estemos cerca del 4%. La tasa de desempleo se aproxima rápidamente a ser una tasa de desempleo de un dígito, es decir, se está consolidando el ajuste del empleo. La inflación está empezando a ceder. Aún el Banco de la República no toma la decisión de disminuir tasas de interés, lo cual me parece cauto, pero vemos que pronto ya podría tomar la decisión de disminuir tasas de interés. Tenemos amenazas de desaceleración a nivel global y por eso el crecimiento del Producto Interno Bruto este año estará cercano al 1.5%, como máximo 2%.
pero dadas las circunstancias internacionales podemos decir que el ajuste macroeconómico va en una buena dirección. Y el déficit fiscal también, en línea con la respuesta que te di a la primera pregunta. Gracias a la reforma tributaria, el gobierno ha tenido margen para poder incrementar su gasto social sin que eso implique la ruptura de la regla fiscal. Se está respetando plenamente la regla fiscal. Algunos analistas quisieran que esa regla fiscal fuera aún más vinculante para la política de gobierno, pero yo creo que en este punto se está manejando también con sensatez, y sí hago igual unos llamados a algunos puntos que permiten esa consolidación de los buenos resultados macroeconómicos, y para no quedar en un ambiente de solo satisfacción con lo que está ocurriendo. Yo creo que un principal reto que tiene el gobierno es, ojalá, consolidar el ajuste fiscal para el año 2024. Creo que puede hacer un esfuerzo adicional en reducir su déficit del año 2024. Creo que también tiene que avanzar mucho en la ejecución presupuestal. Además, una ejecución presupuestal muy orientada a incrementar las capacidades productivas del país. Esto permite, para dar un ejemplo concreto, que si hay expansiones de la oferta productiva del país en el sector agrícola, en el sector de construcción, eso también sirva como parte de una política no convencional para combatir la inflación, porque tendríamos más disponibilidad de bienes y servicios. Hay unos indicadores de ejecución en ciertos ministerios que preocupan, que incluso están llevando al presidente a examinar cambios en el gabinete. Pues creo que ese es otro desafío. Y curiosamente, tener cuidado con algo que se suele celebrar en los medios de comunicación, porque hay que revisar con mucha atención, y es la apreciación del tipo de cambio. Entonces, creo que está bien haber retornado a niveles cercanos a 4.000 pesos por dólar. Esto como resultado de una combinación de buenas condiciones internacionales y también de una confianza en esta política macroeconómica del gobierno. También algunas lecturas especulativas sobre el trámite de las reformas en el Congreso. Pero no nos conviene una mayor apreciación del tipo de cambio que termina deteniendo el ajuste en cuenta corriente que hemos visto en los últimos meses. Entonces, en síntesis, las cosas van bien, pero hay que ponerle mucho cuidado a la consolidación de esas cosas para que no se nos descarrile el tren del ajuste macroeconómico. Para ir cerrando y pues tocando en el tema que hablábamos antes sobre estas fracturas y sobre pues esta coalición que en algún momento se rompió, quisiera preguntarle específicamente sobre la administración del doctor Ocampo. ¿Qué opina usted sobre que el presidente Gustavo Petro haya solicitado la renuncia protocolaria al ministro Ocampo, teniendo en cuenta que el mismo presidente fue un defensor y promotor de la reforma tributaria gestionada por el exministro? Además, el doctor Ocampo había solicitado una extensión de su licencia en Colombia para continuar con sus labores como ministro. Entonces, ¿qué opinión le merece este cambio en ese momento específico? No, por supuesto, creo que la decisión fue un error. Así como creo que fue un acierto el haberlo convocado a ser parte del gabinete. Y elaborando un poco sobre eso, mi admiración personal y profesional por el ministro Ocampo pasa también por su talante institucional, un talante que lo llevó a participar en este gobierno con todo el ánimo de contribuir al máximo en el avance de las reformas estructurales, entre ellas una reforma tributaria en línea con lo que esperaba el presidente Petro. Pero a la vez también hay que entender que el presidente tiene, por supuesto, la prerrogativa para manejar un entorno político difícil y puede tener en sus planes una reconfiguración de esa coalición de una manera diferente a como se construyó al inicio del gobierno, y ahí es donde caben pues los mejores deseos para que al gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien, al país le va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que esa es mi posición actual luego de unos meses de haber decantado sentimientos luego de nuestra salida del gobierno. ¿Y cuáles factores considera usted directamente, particularmente, para retirarse del Ministerio de Hacienda? Bueno, el primero de ellos un tema de ser consecuente con
con la forma también en que llego al gobierno. Yo llego al gobierno como viceministro técnico de Hacienda invitado por el ministro Campo. Y creo que ante la posibilidad de que el gobierno estuviera buscando nuevos canales de trabajo, de confianza, pues era importante dar un paso al lado y permitir que también se reconstruyera el equipo técnico directivo del Ministerio de Hacienda. Y la segunda razón es la tranquilidad de poderle seguir sirviendo al país ahora desde un espacio que considero mi esencia, que es la academia, aquí en la Universidad Javeriana. Bueno, y ya nuestra última pregunta, que también va en torno a eso mismo que usted dice, es ¿qué planes tiene a futuro? ¿Cómo es su futuro profesional? ¿Más desde la academia, más estando aquí en la universidad? ¿O pues eventualmente ve la posibilidad de volver al gobierno, a un cargo así como el que tuvo? Mariana, estoy muy contento de estar de regreso en la universidad con una experiencia enriquecida, muy contento de haber sido parte en esa primera etapa del gobierno del presidente Petro, de haber acompañado al ministro Campo, que pues además de su altura académica e intelectual, es un ser humano maravilloso, apasionado por el país. Entonces todo eso deja en mí una serie de aprendizajes que me hacen mejor profesor. Muy contento digamos, uno de mis grandes orgullos es haber alcanzado la categoría de profesor titular en la Universidad Javeriana, que en combinación también con una experiencia administrativa de la universidad, creo que me da una versatilidad para poderle seguir sirviendo a la academia, a la universidad y al país en diferentes espacios. Y pues ya te imaginarás que no he perdido de vista el seguimiento de los asuntos políticos y macroeconómicos del país que son parte de mi pasión. Entonces en eso estoy por ahora. Pues Gonzalo, mucha suerte con todos esos proyectos a futuro y pues muchísimas gracias por concedernos este espacio, por regalarnos estos minutos y por esos análisis tan buenos que yo creo que van a ser muy importantes para que ya las personas que nos oyen se formen una opinión un poco más consciente sobre lo que implican estos cambios para la economía del país. Mariana, muchas gracias, mucha suerte con esta iniciativa y espero poder ser tu invitado en otra ocasión. Claro que sí, bienvenido siempre. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast Construyendo País. Síguenos en nuestras redes sociales como @escuelagov.puj para estar al tanto de otros eventos y actividades de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública.